Entonces uno dice, ¿cómo así? No sé cuántos de ustedes vieron ese video y se acuerdan. La mayoría de gente que lo vio, yo lo vi. Ahí ya apagamos el televisor y dijimos, ingrata, saco mi Twitter y Ingrid, y empezamos a atacarla. Y ella dijo, y por eso creo que es importante explicar a los colombianos. Van 2 minutos y no explicó. Después de eso, la tildaron de ingrata, se acabó su reputación. Todo el mundo dijo, ¿cómo además esta señora que tiene plata, etcétera, etcétera, va a pedir 13.000 millones? Mucho, poquito, nada para cualquier ciudadano del común es mucha plata. Y además va a decir que es culpa del Estado que la defendió. Entonces, luego de eso, adelante, por favor. Bien pueda. Dice, Ingrid Betancourt no esperaba que la llamaran ingrata por pedir una indemnización. Y dice, en una entrevista publicada por el periódico Le Parisien, Betancourt explicó que lo que la llevó a pedir la millonaria suma fue apoyar a sus antiguos compañeros de detención, a los que se siente muy unida. Y ahora lanza este mensaje que nunca habíamos oído y que nadie oyó. Este dinero no era para mí, sino para mi fundación. Entonces uno dice, primero, ella tenía una fundación. Segundo, mi objetivo es ayudar a los otros rehenes y a quienes todavía están en la selva en manos de las FARC. Y tercero, habría usado ese dinero para programas concretos. Si ella arranca por este mensaje, antes de cuando todavía tenía reputación y dónde girar, y dice, lo primero, voy a crear una fundación. Lo segundo, voy a ayudar a los que aún están secuestrados. Y lo tercero, voy a usar esto para A, B, C y D. Es probable que su reputación y su imagen hubiera sido diferente. No tenía que salir de negro, no tenía que salir como víctima, pero esto, y ese es mi punto, es la cara de ustedes, no, pero ¿cómo dice eso? ¿Ya para qué? Y ya no es creíble, y ya no es entendible, y ya perdió todo lo que ha hecho. Entonces, las comunicaciones, y puse el caso de Ingrid, hiciste un caso general porque pensé que todo el mundo conoce a Ingrid, entonces era más fácil que un caso específico que tocara dar más contexto. Las comunicaciones deben ser estratégicas, y en ese sentido, estrategia es la palabra clave del juego, y la táctica es importante, pero no. Entonces, nuestro amigo Mario Benedetti nos dañó la cabeza a todos porque nos confundió con mi táctica, es quererte, mi estrategia, nada. Porque entonces ya uno no sabe cuál es la táctica y la estrategia, pero la estrategia, al fin y al cabo de él, era que no sé cómo ni de qué manera algún día me quieras. ¿Cuál es la estrategia? Es el plan para tomarse un país, y la táctica es cada una de las acciones que voy a hacer. Y muchas veces los comunicadores y las fundaciones, las empresas y el gobierno confunden la táctica con la estrategia y dejan todo en una discusión táctica. ¿Salimos o no salimos? ¿Hacemos un comunicado o no hacemos un comunicado? ¿Hacemos un evento o no? ¿Damos a conocer el informe de sostenibilidad con metodología GRI, sí o no? Y está uno en una discusión táctica. Y lo que uno tiene que tener es una discusión estratégica, que es el plan con el cual quiero hacer. Entonces, sin estrategia, toda discusión táctica se hace interminable, porque va a haber unos que dicen que sí, que no, y ustedes como comunicadores o como encargados saben que eso es terrible, porque se vuelve como la publicidad. Pero es que a mí no me gusta, pero ¿por qué no cambiamos esto? Pero es que yo creo que es mejor. Entonces, venga, ¿qué queremos? Y si tenemos claro qué queremos, va a ser fácil que tomemos la decisión. Y lo segundo es que si uno solo tiene táctica, pues la estrategia, si uno no tiene táctica, pues la estrategia es un plan muy bonito de los consultores que arman un espectacular PowerPoint, pero que nadie se lo pasa a Excel. Entonces es una mezcla de la táctica y de la estrategia, no al estilo de Benedetti, pero sí al estilo de las comunicaciones. Y entonces hay que ser estratégico, y para ser estratégico hay que tener un mapa de cómo lograr un objetivo, hay que tener unos límites, hay que tener mucha disciplina, hay que tener unos medios para asegurar las comunicaciones que sean proactivas y no reactivas, y hay que tener unos mecanismos de vigilancia. Y en ese sentido, acá era donde ellos iban a presentar, para comunicar siempre hay que tener un tema claro, que es saber qué quiero, y 5 bases puntuales. Y las 5 bases puntuales son la audiencia, lo que piensa mi audiencia, la estrategia, el mensaje del vocero. Acá les iba a pedir, aunque ya se presentó Surtigas, compartir dividendo. La otra persona no sé, y fue mi culpa, no te dejé decir de qué fundación eras. De Cerro Matoso. Claro, entonces la Fundación San Isidro. No, eso pasa. Cuando
perdón el paréntesis, nosotros éramos una firma que se llamaba Gravitas, y Gravitas era una firma conocida, que tenía reputación, que además permitía echar un cuento porque le decían qué significa Gravitas, entonces uno decía que era un latinazgo, que significa peso, seriedad y credibilidad, y que lo que nosotros hacíamos era ayudar a las empresas, compañías, gobiernos y gremios a comunicarse con peso, seriedad y credibilidad. Nos compró una firma que se llama FTI, entonces la gente, estoy echando el cuento para que me entiendan, en los edificios, buenas, llegó el señor del FBI, entonces uno, no, llegó el señor de RTI, no, tampoco. Y cuando le preguntan a uno que qué significa FTI, les voy a contar qué significa, quedan más perdidos, significa Forensic Technology Investigation, investigación forénsica, entonces la gente dice, miércoles, ¿y usted me va a ayudar en mi reputación? Entonces nos compró eso y nos pasa lo mismo de ese romatoso San Isidro, que es, oiga, ¿cómo te lo estaba llamando de FTI? Antes Gravitas. Ah, ¿qué hubo? No hay lío. Pero si no digo el antes Gravitas, se genera un tema. Entonces mis tarjetas y todo terminan diciendo antes F de Gravitas, porque antes también nos compró otra compañía. Pero además, lo importante, volviendo al tema, es que hay que tener esos 5 elementos. Entonces ahora sí les pido, porque tengo que saber, aunque ya sé algo, porque obviamente con Carolina hice la tarea, a quién le voy a hablar. Entonces, pues ya sé que eres Fundación Compartir, ya sé que es Surtigas, tú eres Bancolombia. Fundación, perdón. Chevrolet. Te conocíamos como cliente. Albarraiz. Mi nombre es Sara Rodas y soy de la Fundación Mayagüez. Mi nombre es Paola Lozano, trabajo en Mayagüez y apoyo todo el proceso de comunicación de la Fundación. Sandra Rodas de Mayagüez. Ok. Jimena Acevedo, analista de comunicaciones de la Fundación Sandariana Rocha. María Aguilar Rosa López, directora de comunicaciones de seguridad. También la conocíamos. Hay 4 ex clientes y un cliente actual. No, entonces, ¿por qué es importante este tema? Y menos mal no me metí ni con los palmeros, ni con los azucareros, ni con los carboneros, ni con nadie. Pero eso, para volver al tema anterior, lleva a que las empresas se hacen exactamente esta pregunta. ¿Para qué necesito yo tener una fundación y cuál es mi lío? Y hay unos sectores que tienen unos problemas enormes. Me voy a volver, ya que está Bancolombia acá, para simplemente mostrar la reputación de cualquier compañía como Bancolombia. Responsabilidad, honestidad, credibilidad la tienen, calidad la tienen, entorno, desarrollo, todo, excepto servicio al cliente. Entonces, en las encuestas, la reputación del grupo Bancolombia es una raquera, son buenísimas, pero el servicio es malísimo. Las EPS, los congresos, los bancos tienen mala reputación. Ayer mirando el RepTrack, en resumen, las empresas del sector energía tienen mala reputación. Las empresas extractivas de cualquier clase tienen mala reputación. Las empresas azucareras tienen mala reputación. No en sí cada empresa, sino del sector. Y entonces es como el sector público o los parqueaderos. No, los parqueaderos tienen mala reputación. Si yo les pregunto, no, ustedes no me van a decir, no, es que el parqueadero específico sí es bueno. ¿Qué opinan de los parqueaderos? Son terribles. ¿Qué opina de las EPS? Son terribles. ¿Qué opina de tal tema? Son terribles. Ese ciudadano, y me adelanto, perdón, ciudadano común, ¿qué opina usted de los palmicultores? ¿Qué opina usted de los azucareros? ¿Qué opina usted de los cementeros, carboneros y demás? La percepción general, percepción no la realidad, es muy probable que sea mala. Y entonces el ciudadano atento puede ser que ya la tenga distinta y el ciudadano élite la tiene, digamos, diferencial. Me acuerdo de Gases de Occidente en su momento, tiene una buena reputación ante unas audiencias específicas con unos programas que al fin y al cabo le han tocado el bolsillo y han dicho, es que me ayuden. Codensa, para salirme de ninguna de las que está acá, tiene mejor reputación probablemente que muchos temas, porque logró tocar en algo que al ciudadano de a pie le interesa más
qué grandes temas que a veces, volviendo a Mocus, la cosmovisión utópica de la distribución equitativa sobre la cual se plantea nuestra filosofía. Entonces uno dice, no, fresco, yo le voy a ayudar a que usted compre electrodomésticos. Hay todo un tema detrás de beneficio, de modelo de negocio, etcétera, 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 pero su reputación se va a mejorar. Entonces, para ir avanzando a lo esencial, es cada vez que uno vaya a comunicar, hay que tener claro a quién le voy a hablar. ¿Es el ciudadano común? ¿Es el ciudadano élite? ¿Es el ciudadano atento? Y dentro de ese ciudadano atento, ¿quién es mi stakeholder? ¿Es el consejo municipal? ¿Es el gobierno nacional? ¿Es el líder de opinión? ¿Son los medios de comunicación? Segundo, ¿qué piensa que me va a escuchar? Es probable que estén a favor o en contra nuestro por X o Y motivo. Es probable que tengan unos intereses políticos. Si yo no sé a quién le voy a hablar, es probable que me equivoque. Tercero, es mi planteamiento estratégico, que es algo que también vamos a ver hoy, cómo llego a donde quiero llegar. Y después mi mensaje. ¿Qué quiero decir y qué es creíble? Muchas veces, volviendo al ejemplo del presidente Santos, puede ser que el mensaje sea, esto es una reforma tributaria que va a afectar al 1% de los colombianos que son los ricos, pero puede ser que ese mensaje, apostaría yo desde mi posición, que no es un mensaje creíble para la gente. Porque la gente dice, no, eso es como el 4 por mil, va a ver que al final es un impuesto transitorio que se convierte en un impuesto permanente y nos van a clavar a todos. Por eso creo que esa reforma tributaria no va a pasar, sumado a qué piensa quien me escucha, que va a protestar y demás. Y finalmente, ¿quién es el vocero? ¿Y quién es el mejor vocero para contar lo que yo quiero decir? A veces uno también se equivoca en el vocero. Y en ese sentido, a veces las empresas se equivocan con la fundación empresarial que puede ser vocera de ciertos temas. Y lo ponen a uno en unas peleas que uno dice, esa no es mi pelea y usted me está haciendo daño a mí. O a veces no me usan a mí cuando debo, a mí como fundación, ser vocero. Entonces, este es el otro slide que me interesa que se lleven a la cabeza, tener 5 temas siempre claros, saber a quién le voy a hablar, saber qué piensa a quién le voy a hablar, tener claro cuál es mi estrategia, definir cuál es mi mensaje y finalmente establecer quién es mi vocero. Perdón. Y en ese sentido, hay 2 formas de estrategia, una para posicionamiento y una para crisis. La de posicionamiento, obviamente, se basa en, primero, entender mi entorno. Si yo no tengo claro ese entorno, voy a ser una empresa o una fundación desconocida. Para poner cualquier ejemplo, cualquier empresa de ustedes, por X o Y motivo, tiene que llegar a una región nueva. Son completamente desconocidos. Entonces, uno que tiene que empezar a hacer atributos conocidos, donde es probable que termine usando los atributos de la empresa más que de la fundación. Para volver a responder la pregunta que hacían. Y en ese sentido, una vez que posicione mis atributos, y esto es como hacer una lasaña que es paso por paso y que requiere una necesidad, tengo que empezar a mostrar ya no mis atributos conocidos, sino mis atributos diferenciales. ¿Qué es lo que yo hago que sea diferente? Y solo después de ese tiempo voy a poder ser reconocida, pero para eso se gasta tiempo. Y ese es lo otro que siempre los CEOs y los jefes de ustedes o los jefes míos terminan diciendo es, no, pero necesitamos, mira, en enero todo el mundo nos tiene que conocer y necesitamos tener presencia. Y uno dice, pues me da pena, es como una lasaña. Yo la puedo sacar cruda. Y si no hago el orden correcto, pues va a quedar masa, 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 queso, 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 pollo, 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 y no va a ser lasaña, sino va a ser algo, por eso nunca va a poner un restaurante, va a ser algo completamente definido. Entonces es necesario ir paso por paso. Y solo al final, el objetivo grande va a ser apropiada. Uno no puede ser apropiado hasta que la gente no sepa cuáles son sus atributos, sepa cuáles son sus diferenciales y por lo tanto lo reconozca. Y si uno trata de pasar de un lado al otro, está en un error. Entonces dijimos que mi cuerpo es el valor, tengo en mi mano derecha que es el tema de crisis y mi mano izquierda el tema de posicionamiento, creo que era el revés. Mi mano izquierda es posicionamiento, mi mano derecha es crisis. Y en crisis, ¿cuál es la clave? Porque en las fundaciones también le suceden crisis, como hemos visto, y muchas. Y lo que debe buscar es no ser el malo del paseo, a mano izquierda de ustedes el villano, sino ser a mano derecha de ustedes el aliado de la comunidad, el aliado del sector. Y en ese sentido, a veces hay que victimizarse, a veces no funciona victimizarse.
Pero uno también tiene que tener una estrategia, y ya me devuelvo para explicar con un ejemplo esto, que debe ser, generalmente en crisis hay que ser proactivo, no hay que ser reactivo, y hay que evitar que los abogados terminen definiendo la crisis, porque ganar una pelea en reputación, no, perdón, ganar una pelea jurídica no significa ganar una pelea en reputación, Ernesto Samper Pisano 94-98, o el contrario. Pero ¿qué es más importante? Pues obviamente nuestro trabajo es la reputación, porque la reputación se demora años en construir, mientras que una pelea jurídica generalmente termina siendo una pelea de plata donde nos demanden. Entonces me devuelvo al tema de la estrategia en el manejo de crisis. Piensen ustedes, lo nombramos esta mañana, David Murcia Guzmán. Entonces la gente dice, David Murcia Guzmán, usted es el villano del paseo. Y él dice, no señor, yo soy una víctima del sistema bancario que no me presta plata. Yo soy un aliado de la comunidad. Y entonces él, que era muy inteligente, muy torcido, pero muy inteligente, tenía una estrategia de comunicaciones. El gobierno de Colombia también tiene una estrategia de comunicaciones en la lucha contra las drogas. Año o década de los 80. Ustedes, señores colombianos, son los malos de la lucha contra la droga. Estrategia de Colombia. No, señor. Década de los 90. Yo soy la víctima. Yo produzco la droga, sí, acepto esa realidad, pero ustedes se las nifan en Estados Unidos y yo pongo los muertos y yo pongo los campesinos. Estrategia de comienzo de siglo, de milenio. No, señor, yo soy un aliado en la lucha contra las drogas. Yo no soy el malo. Yo ya pasé por víctima, yo lo que puedo mostrar es que soy el aliado. Y cada una de las fundaciones termina teniendo ese tema. Perdón, miro la hora. 10:20. Entonces, tengo unos slides que podemos mirar de situación de crisis, si quieren que nos metamos hacia eso, o más bien sugiero que sigamos adelante y después me devuelvo a lo de crisis si nos queda tiempo, porque me parece importante más bien dar toda la charla y si queda espacio devolvernos a crisis. En cualquier caso, hay 2 slides de resumen de situación de crisis. Insisto, si quieren podemos profundizar después en esto. Y es, cuando uno está en crisis siempre hay que hacer 3 cosas y comunicar 3 cosas. Decir qué hizo para evitar que la crisis sucediera, es decir, todos los procesos y todo lo que llegó a hacer. Segundo, decir qué está haciendo para superar la crisis. Y tercero, decir, y esto es lo más importante, qué va a hacer para que esa crisis no vuelva a suceder. Si uno solo dice, y generalmente las fundaciones, empresas, compañías, gremios se quedan en los 2 primeros, uno está en un lío. Porque uno se queda en decir qué hizo para evitar la crisis. Mira, pues yo llegué temprano, cociné, seguí la receta al pie de la letra, compré el pollo en el mejor lugar. ¿Qué está haciendo para contener el daño? No, pues apenas me enteré que se me había quemado la lasaña, pues pedí pizza. Listo. Pero nunca dice qué va a hacer para que eso no vuelva a pasar. Y ahí es donde se queda el mayor problema. ¿Qué voy a hacer para que la próxima vez la lasaña me quede bien hecha? ¿Y qué voy a hacer para que no me toque pedir pizza si los invité a comer a mi casa? Pregunta. Tengo una duda con el tema de manejo de crisis a veces cuando están los medios de comunicación de por medio. Entonces hay la presión del medio de comunicación que entonces te llama y te dice, uy, ¿qué fue lo que pasó en el colegio? No sé qué, y uno prende la televisión 6 de la mañana y en todos los noticieros, ahí sí está uno en todo, o no con el resto de cosas que uno quiere estar. Claro, y uno llega y dice, bueno, ¿qué hacemos? Hablamos primero con el medio de comunicación. A mí me ha pasado, hemos tenido casos donde hemos preferido atender directamente a los usuarios o al que está haciendo la protesta o esto, antes que al medio de comunicación. Solucionamos por ahí primero y así no hacemos una crisis más grande. Obviamente si yo saco 2 voceros o un vocero y empieza esto a crecer, pues es peor. Entonces va a depender, porque ahí estás haciendo lo que hay que hacer. Es, ¿a quién le voy a hablar? Y después dices, ¿cuál es mi estrategia? Primero le voy a hablar a la comunidad o a la persona afectada y luego a los medios. Puede ser una estrategia, puede ser que a veces uno diga... Pero uno de susto decirle al periodista, mira, sabes que te llamo más tarde y ya, espérate, ya voy a conseguir Claro, el vocero y ya uno te doy sabe la que palabra. no va. Pero ahí lo importante es, vuelve a hacerse uno la pregunta, ¿qué es lo que yo necesito proteger? Porque Mocus pierde la primera vuelta de las elecciones. Y entonces se reúnen 2.000 personas y Antanas
Dice, yo vine porque quise, a mí no me pagaron, y está en televisión nacional. ¿Cuál es el error de él? Pensar que le está hablando a 2.000 personas que están ahí y no entender que le está hablando a 15 millones de colombianos. ¿Por qué? Porque él estaba buscando ser candidato presidencial y acaba de perder la primera. Entonces, depende de quién es la audiencia a la que uno más le importa y quién lo puede llegar a subsanar. Claro, hay un lío en un colegio en Cartagena, por poner cualquier ejemplo que se me ocurra, y entonces uno dice, ¿a quién soluciono? ¿El medio de comunicación me va a servir para proteger reputación? Sí, pero si no tengo el tercer validador, que es el que construye mi reputación tranquilo, que es el de la zona, puedo estar en un problema. De acuerdo, entonces, perdón. Está siendo reactivo y no proactivo. Claro, pero con un tema importante que era, y insisto, están en los slides ocultos, solo lo voy a mostrar para que me crean. Del 47 al 52 están los slides ocultos de crisis. Es que las crisis, paradójicamente, uno puede anticipar una crisis, en el sentido de que uno sabe que va a pasar. Y no es, me acabo de enterar que se nos cayó el colegio, que lo que haya pasado. Sino uno dice, bueno, ese colegio tiene unos problemas, tiene unas fallas estructurales, va pasando y entonces ahí es donde esto se convierte en esencial. ¿Qué hizo para evitar que pasara? Porque es que ese es el problema. Cuando uno tiene el medio de comunicación y la comunidad al tiempo, pues ya lo que está haciendo es pelear con Mike Tyson, donde es, ojalá no me tumbe a los 10 segundos, sino a los 20. Pero cuando uno dice, voy a pelear con Mike Tyson, pues uno dice, bueno, puede ser que mi estrategia, como soy maratonista, es correr y correr en el ring hasta que no me encuentre, porque se va a cansar más rápido que yo con toda seguridad. Pero para llegar a tu punto, creo que es esencial. Claro, todo depende de la crisis y de cómo atenderlo, pero lo que sí es esencial y no cambia, es que hay que dar siempre 3 temas esenciales. ¿Qué hice, qué voy a hacer y qué estoy haciendo? Perdón y perdón. Y es que era 1, 2, 3. Por eso, pero entonces, perdón que me volviera tanto, pero es que la reputación se construye con tiempo, no en un momento de crisis, y eso es lo que permite que cuando no hay reputación la corporalidad sea directa, y en cambio cuando hay reputación haya donde girar y le dan a uno tiempo. Empresarialmente, no fundacionalmente. Alpina, uno dice, increíble que eso le haya pasado a Alpina, pero yo estoy seguro que ellos van a reaccionar bien, y Alpina no se quiebra, o Bancolombia. Jorge Londoño, presidente de Bancolombia, 4 de enero del 2007, lo meten a la cárcel. El banco no se quebró porque es que era Bancolombia. Pero mucha gente hubiera podido haber dicho, como pasó en Davivienda hace unos años, oiga, saque la plata que Davivienda se va a quebrar. Y empieza la gente a sacar plata porque no tiene todavía una fuerza y una reputación. Entonces, volviendo al punto, hay cosas que sabe que van a pasar, pero uno tiene que construir en tiempo de paz para que eso no pase. Es distinto si Julio Sánchez sabe quién soy, para poner el ejemplo, qué hago, cómo lo hago y demás. Hay un caso que creo que a GDO se lo mostré en su momento, de Crepes and Waffles, donde hay una contaminación masiva por champiñones. Se las puedo mostrar también, destaca en el computador. En Ciudad Salitre. Y lo llama el de la W Félix. Y es súper querido. Llama a Eduardo Macías y le dice, Eduardo, hombre, mira que hubo una contaminación. Sí, 20 personas intoxicadas. La manejó pésimo el de Crepes. Pero no pasó nada porque Crepes tiene una reputación de dónde girar. ¿Sí? Entonces, a lo que me refiero es hay que construir reputación para poder girar y no hay que manejar la crisis cuando ya no hay nada que hacer, porque cuando ya no hay
Ya cuando uno está en medios y es Julio diciendo, ¿por qué 40.000 millones? Y entonces uno dice, ya ahí ya no hay tiempo. Entonces, perdón, que era 1, 2, 3, 4 y 5. Como una complementar lo que dices tú. Hay crisis cuando salen los medios de comunicación. Eso es como un matrimonio. Yo puedo pelear con mi marido y desde que en el cuarto no pasó nada. Si yo peleo frente a los hijos, hay crisis familiar. Buen Entonces, ejemplo. las fundaciones normalmente sabemos comunicar. Lo interesante es que nosotros entendamos ese otro lado de los medios de comunicación, que es donde uno escala lo que hacemos en el cotidiano, porque la realidad es que los problemas en las oficinas los hay todos los días. Todos los días tenemos problemas con uno que otro beneficiario del problema, alguien tiene una expectativa no cumplida con un cliente todos los días. Entonces, creo que el éxito de nosotros fundaciones y fundaciones empresariales es entender ese ciclo noticioso de 24 horas que no puede esperar a que nuestro gerente se siente con una cantidad de gente así, ¿qué digo y cómo lo digo? No, o sea, cuando hay crisis ya no lo manejas, porque esas variables no las manejas. Entonces, sería como... De acuerdo. Y para complementar lo que tu complemento, para que sea cacofónico, es el tema de los terceros validadores, que es un tema esencial. Cuando uno está en crisis y lo están atacando y pues empieza a salir gente y dice, no, venga. Y oigan ustedes crisis en la W que pasa todos los días y hay veces que sale Andrés Camargo, director del IDU, metido a la cárcel. Alberto Casas, tercer validador de la W, dijo, me da pena, pero él es un buen tipo, es decente, es honrado, esto seguramente es un error. Y es una injusticia más que un error. Y entonces no es Andrés Camargo saliendo solo a decir, es que esto es una injusticia, hay un tercer validador. Entonces se me perdió el orden. Era... Arranco por un caso de la vida real. ¿Ustedes recuerdan el escándalo en Cartagena del video pornográfico? De Dania. En la muralla. En la muralla. Y hay crisis que se alimentan unas a otras y son comunicentes. Entonces, esa crisis en Cartagena y después video porno en Cali, en una biblioteca en el estadio. ¿Quién administra la biblioteca? La Fundación Carvajal. Titular la Fundación Carvajal permitió el video porno en Cali. Bueno. Llama a Carvajal, llama a nuestra central de medios, todo el mundo colgado. Comunicaciones hizo el muy comunicado. Mi jefe dijo silencio. Finalmente, nadie paró. Si nosotros hubiéramos hablado, de pronto hubiéramos ayudado. Claro. Entonces, decía inicialmente que todo comunica y que parte de eso es el silencio. El silencio como estrategia frente a crisis, ¿cómo funciona? Es una pregunta buena y exacto. Yo diría que, digamos, en unos casos funciona y en otros casos no. Pero en ese caso puntual que era, claro, ustedes no tenían nada que ver. Voy a poner, no puedo nombrar el ejemplo, pero de una crisis que manejé ayer puntualmente. Una empresa grande de alimentos, unos narcotraficantes empacaron la cocaína en las cajas de la empresa. Entonces sale marca XYZ y la policía aeroportuaria de San Andrés incautó. Entonces, claro, llama al cliente y dice, vea lo que me pasó esta salida. Entonces uno le dice, venga, queda claro que el ciudadano común no va a decir XYZ es, su problema no está ahí, tenga un comunicado stand-by, pero quédese callado, pero hable con las audiencias que son policía antinarcóticos, regulador, gobernador de San Andrés, porque eso es a la gente que usted le tiene que decir, oiga, queda claro que yo no soy, y queda claro, pues la estrategia es que yo fui víctima de la usurpación de mi marca por parte de unos narcotraficantes, entonces la gente no entiende. En el caso del video porno termina siendo básicamente lo mismo. En el otro caso, cuando uno dice que, y es la recomendación, cuando uno sabe que tiene una crisis, lo mejor es estallarla, uno mismo, porque usted la estalla controladamente. Entonces, para volver al ejemplo que puse antes, si uno sabe que está embarazada, porque yo no me puedo embarazar, sería un mal ejemplo, pues, hermano, puede esconder la barriga 3 meses, pero el embarazo se va a ver al 9º mes y entonces uno no puede decir, no, yo no estoy embarazada. Estoy un poquito mareada, mi esposa está embarazada, doy a luz en 13 días, por eso tengo tanto en la cabeza. Y entonces, si uno tiene una crisis, pues debe estallarla, porque si no, alguien más se la va a estallar. Y la creencia es, eso nadie se va a enterar de ese tema. Mejor dicho, perdón, voy a hacer lo que dije porque creo que ahí se van a responder unas preguntas.
Entonces, listo. Y creo que esto nos sirve para resolver esas preguntas puntualmente. Entonces prefiero meterme ahí antes que nada. Entonces, hay una teoría que es la teoría del trailer park, que es la teoría de los gringos. Los trailer park son los cazacarros, cazacoches a los que les pasa todo. Entonces, un buen manejo de crisis implica anticipar una crisis. Les pasa todo porque cuando hay un huracán, se lleva a los cazacoches. Cuando hay un tema de sanidad, se lleva a eso. Entonces hay que identificar las vulnerabilidades. Uno tiene que hacerse esas preguntas difíciles, la fundación, los proyectos, dónde puede haber lío. Tiene que tener un inventario de problemas. Esto es, digamos, más empresarial, pero puedo tener problemas de producto, problemas de líneas, problemas de atención, problemas, y ahí empiezan ustedes, medioambientales, problemas comunitarios, por reformas corporativas, por malas prácticas contables. Bavaria tuvo una crisis de una mala práctica contable y lo manejó haciendo esto. Dijo, descubrí que un contador se me robaba la plata. Entonces quiero denunciarlo y quiero yo mismo ponerlo ante las autoridades y decir que esto no puede pasar en nuestra compañía y que tenemos unos controles. Yo no soy el malo, yo soy la víctima, yo soy un aliado de las autoridades. Entonces, prepararse para una crisis no evita que esa pase, pero es completamente distinto si uno tiene un vocero, un comité de crisis, una lista de actores y un plan de contingencia. Cambia completamente la película el tenerlo claro. Voy a pasar muy rápido porque para no enredarnos en el otro. Entonces, ¿cómo enfrenta uno una crisis? Entonces, perdón porque algo no abrí. Yo sabía. ¿Cómo enfrenta uno una crisis? ¿Por qué? Ocultar diapositiva, ver diapositiva. Lo primero es que uno tiene que aceptar que está en crisis. Eso no hay ninguna otra forma que decir, tengo una crisis, y los medios, más allá de lo que decíamos antes, como en el mundo actual todo comunica y todo lo privado es público, hay que entender que alguien pasa. Mal ejemplo para mí, pero buen ejemplo para ustedes. Millonarios Fútbol Club, del cual equipo soy hincha. En Madrid, un señor en un cóctel decide decirle a Julio Sánchez y a Roberto Pombo, oiga, estamos pensando en devolver 2 estrellas. Eso es tener una granada en un centro comercial y pensar que no va a estallar. Ah, no, entonces Julio no va a decir nada. ¿Qué hace Julio? Julio sale y dice, mañana tengo programa. Y así es como terminó pasando, digamos, el tema. Entonces, primero, acepte que está en crisis. Y hay 8 tips esenciales. El primero, cuando hay una crisis, actúe rápido, pero no entre en pánico. Que eso es esencial. O sea, ¿está embarazada? ¿Cómo va a estar embarazada? No, pues sí, estoy embarazada. Venga, tranquilo, calma. Pensemos cómo le vamos a poner al niño y cómo se lo vamos a contar a tus papás. No es mi caso, ¿no? Ya llevo casado unos tiempos. Entonces, mientras más tiempo se tome en actuar, va a ser peor. ¿Por qué? Porque usted no va a definir la crisis, sino la crisis lo va a definir a usted. Lo segundo, hable con una voz unificada. Es esencial tener consistencia y volvemos al mensaje, que es el tema central de esta charla con comunicaciones estratégicas. Y tenga un grupo de terceros validadores ya cultivados y que ya lo puedan defender. Tercero, utilice el sentido común. Parece una verdad de perogrullo, pero es, hombre, no juegue el juego de los abogados, que es el caso Hilton, donde dice, nunca asumamos esa responsabilidad, porque no, venga, pues una cosa es asumir la responsabilidad jurídica y otra cosa es asumir lo ético. Mándele un avión para que los papás vengan. Bueno, lo cuarto, Gis Medina lo puso, saque todas las malas noticias, el mismo día. Usted sabe que hay un video porno, pero además sabe, yo sé que no es así, pero que el video porno, aparte de todo lo que pasa, lo filmó un funcionario de Carvajal. Y la actriz es una ex trabajadora de Carvajal. Y entonces usted dice, no, yo solo me voy a quedar callado. No, pues si ya tengo todo eso, me toca contar todos los otros temas. No diga mentiras, no engañe, pero este lo puso mi esposa, el estilo y el tono son todos. No es lo que diga, sino cómo lo diga y la forma en que lo diga. Entonces, en la crisis, si usted sale como loco y además dice, no, Julio, es que usted no entiende.
No, pues Julio, o es que usted, Julio, se cree el garante de la ética del país y yo sé que, no, pues está peleando con Julio y está perdiendo el estilo del toro. Y hay unas audiencias que uno a veces se le olvidan en las crisis, que son las audiencias internas y que son necesarias tener, porque lo peor que puede pasar es que se termine enterando el de la empresa y al final uno diga, venga y lo controlamos. Y por último, planee para lo peor, esté preparado para identificar cuál es su trailer park y para eso hay miles de formas de hacerlo. Hay que tener manuales de crisis, hay que hacer simulacros de crisis, hay que hacer el cuento que siempre he hecho en el avión. Señor pasajero, ¿sabe usted que está sentado en una salida de emergencia? Habla español y que cuando oiga la palabra alerta, evacuar, evacuar, debe, porque si uno nunca pone atención, ni a la azafata ni nada, pero si ellos no lo dicen, cuando pase algo uno va a decir, ¿y usted por qué no me dijo que era una salida de emergencia y yo tenía que hablar español y tenía que hacer esto? O llene el papelito y firme el nombre antes de subirse, porque alguna vez se vio caer un avión y no sabían a quién llamar. Entonces, ¿qué va a hacer para que a futuro eso no vuelva a ocurrir? Y finalmente, creo que esta está repetida porque la tenía antes, es una frase del arte de la guerra, Sun Tzu, el libro más famoso de estrategia, que dice, aquellos que son eficaces en resolver los problemas son quienes se encargan de estos antes de que surjan, quienes triunfan y derrotan a sus adversarios son los que ganan antes de que ellos se formen. Es decir, estrategia. Caro, ibas a decir algo. Pero de dos cosas ahí, que a veces cuando estamos en este medio de fundaciones creemos que todo el mundo habla un lenguaje nuestro, entonces hablamos con un lenguaje técnico y unas palabras y digamos, pues el caso de ayer que muchos ya conocen es la articulación, y esa expresión decía, me importa 5 la articulación, no me hable de articulación, no es mi impacto colectivo, eso lo mandaron nosotros en este medio, pero pues a nivel de Sánchez. O la triple cuenta, ¿no? Pues es que Julio, tú no entiendes lo que nosotros hacemos en la triple cuenta. Y Julio dice, no sé qué es la triple cuenta. Entonces ahí viene como la duda de qué tan largo y tan concreto debe ser el mensaje. Y dos, cuando estamos enfrentados a veces a unos medios de comunicación regionales donde están aliados con los concejales, ¿cómo manejamos ese equilibrio? Donde ya Sánchez Cristo coge le crea todo al locutor de la radio de, no sé, de X municipio de Tumaco, y está detrás una fundación seria que le está trabajando, que realmente tiene conciencia, que obviamente sí hay un proceso muy largo, pero ¿cómo logra uno alinear eso? Okay. O entonces llegan en diciembre y dicen, no, es que ya esta fundación no está, no, pero es la fundación, es que ya no regalas en diciembre, entonces tengo el de la radio dándome palo desde agosto porque no va a regalar en diciembre, porque cambié la estrategia de decir, voy a trabajar con la educación a largo plazo y no en asistencialista. Entonces, ¿cómo maneja uno? Entonces, lo del mensaje no lo contesto porque lo vamos a trabajar acá, de que cómo es un mensaje bueno, creíble, corto, etcétera, etcétera. Pero lo otro, y lo que voy a decir no lo puedo repetir en público, aunque es público, por eso digo, y es, los medios de comunicación, entre más pertenezcan a las regiones, más intereses comerciales tienen y menos independencia tienen. Entonces hay que establecer un vínculo que no sea un vínculo simplemente de publicidad, pero que sea un vínculo que sea un gana-gana en el sentido en que uno tiene una relación con ellos, digo, cercana, pero además donde hay un programa patrocinado por la Fundación XYZ enfocado en ayudar a que la comunidad aprenda cómo ordeñar la vaca. Pero lo que dice Caro en voz baja es lo que hizo Pacífico. Lo que pasa es que es completamente distinto cuando yo me meto con la prensa nacional y la gran prensa, porque me gano a unos, pero pierdo a todos los otros. Y el problema es cuando uno solo se vuelve un cajero automático y no un, esa palabra no existe, pero la voy a decir porque no se me ocurre otra, dador de contenido. Es distinto, es decir, hay una comunidad que sí le interesa aprender a leer y yo patrocino un programa para que aprendan a leer, es completamente distinto a si yo saco una publicidad que dice aprende a leer, XYZ te lo recomiendo. Y eso es un poco lo que están haciendo. O simplemente patrocino temas en eso. Entonces hay una relación con los medios de comunicación, en especial en las regiones, que lleva a no dejarse chantajear, pero sí a tener un vínculo que vaya en dos caminos. Uno, el profesional y el estratégico, y dos, en el sentido comercial que permita dar no publicidad, ni pagar, ni sobornar, ni chantajear, pero sí dar contenido que beneficie a la comunidad y del cual ustedes tienen presupuesto.
Respondiendo la segunda pregunta, me quedan 15 minutos antes del break, empezando el taller hasta ahora, pero este slide lo que busca es resumir un poco la necesidad de que tengan una estrategia de comunicaciones y que esa estrategia tenga 6 temas centrales. Toda estrategia tiene siempre unos objetivos, una definición estratégica, un mensaje, unas audiencias, unas tácticas y un vocero. Y en ese sentido, ¿la estrategia qué es? Es simplemente una foto de dónde estoy hoy y hacia dónde quiero llegar. Eso es lo que es una estrategia de comunicaciones, y lo que la invitación es a que cada uno de ustedes en este taller práctico lleguen a hacer, es decir, ok, hoy ¿qué soy? Soy una fundación poco visible nacionalmente, reconocida regionalmente, sin terceros validadores, débil y que trabajo en un sector bajo acusación. ¿Dónde quiero estar en futuro? Quiero ser, por el contrario, obviamente, una fundación reconocida nacionalmente, pero apropiada regionalmente, con terceros validadores fuertes, diferenciada del sector. Pero para eso tengo que saber dónde estoy, y para saber dónde estoy tengo que hacer análisis de situación y ojalá estudios de opinión cuantitativos y cualitativos y entrevistas en profundidad, para que no se quede en la creencia de yo creo que estoy en este lugar. Tengo que tener un sustento lógico. Lo segundo es pasar de esa percepción que tiene la gente a una realidad predeterminada. Esto es un cuadro que viene de la política gringa, donde el eje vertical, nunca he podido aprender el vertical y el horizontal, el vertical es, no, y mi esposa me dijo, piensa en vértice, la B para abajo, entonces pienso en la H para abajo. Vertical y horizontal viene de la política, donde los cuadros para los políticos lo que uno hace es decir cómo es la personalidad de la persona hacia abajo y cuáles son los temas que le interesan al país. Y entonces lo que uno dice es, mi candidato es un tipo tímido y el tema que le interesa a él es salud, y lo que busca el país es un líder que se enfoque en educación. Entonces, ¿cómo me muevo de ahí hacia allá? O una forma, o cómo hago para que mi tema termine siendo el tema de interés. Caso Álvaro Uribe. Álvaro Uribe siempre fue un líder enfocado en seguridad, y ese era su discurso, igual que Álvaro Gómez, igual que otros que nunca fueron presidentes. Pero ¿qué pasó? Que el entorno fue el que cambió y él se logró adaptar hacia allá. Mocus ni lo miramos. Entonces, se comunica con un objetivo, con un mensaje establecido, a una audiencia definida y ejecutado de muchas formas en un tiempo señalado. Eso es esencial. Pero entonces, para resumir, la estrategia es saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir, y poder pasar de una percepción a una realidad. El mensaje, que es lo que creo que es mi entregable hoy, es que se lleven la importancia del mensaje y que logren construir el mensaje, y que responde a la pregunta de Carolina. El mensaje se basa en qué queremos decir. Y esta es una definición de Paul Tully, que es un speechwriter de Ronald Reagan, quien dice un tema esencial. Lo primero, el mensaje es un cuerpo limitado de información. No es que queremos contar que somos aliados, que son entonces el mensaje se convierte en 100 cosas que nadie entiende. Lo segundo, que es de información cierta. Lo tercero, que es transportado consistentemente por una organización. Y lo cuarto es que busca entregar razones persuasivas. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Álvaro Uribe? Era un mensaje que era confianza para vivir en Colombia, para creer en Colombia, y que lo soportaba en 3 pilares. Y la pregunta, te la respondo puntualmente, ¿por qué 3 pilares? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Bueno, díganme los 7 enanitos. ¿Cuáles son? Tontín, dormilón, gruñón ya. Listo, las 7 maravillas del mundo. No, las Niágara no, estas son del mundo moderno, del mundo antiguo. Nadie se acuerda de 7 cosas, menos se van a acordar de un mensaje que uno estructura así. Uno se acuerda de 3 cosas. 3, eso está comprobado en mercadotecnia y en el... Entonces, si yo mando un mensaje que tiene más de 3 cosas, la gente se empieza a perder. Pero tengo que tener un mensaje central. Y ese mensaje central generalmente termina siendo, en el caso de Uribe, era trabajar, trabajar y trabajar, porque su estrategia era diferenciarse de el antiguo presidente, ¿cierto? Que tenía una percepción de que la gente no trabajaba, o de que él no trabajaba.
Y entonces Álvaro Uribe creó una percepción, y me devuelvo, para convertirla en realidad. Entonces, yo les pregunto, ¿qué hacía Álvaro Uribe cuando era presidente a las 4 de la mañana? Entonces ustedes me decían, se levantaba a las 5, ¿qué hacía? Yoga. A las 6 desayunaba. A las 12 de la noche, uy, pobre, se acostaba y dormía 4 horas. O sea, nunca le dio un dolor. ¿Y cómo era el manejo de comunicaciones? Nadaba el río Guatapurí, trotaba siempre estaba activo. Y cuando estaba enfermo, se tomaba unas goticas porque, pobre, está cansadísimo por todo lo que ha trabajado. Se construyó una percepción que genera una realidad. Bueno, son las 11. No, ¿yo qué diría? Claro, trabajaba. Pero estoy seguro que algún día le dio un dolor de estómago y no se quiso levantar a las 4 de la mañana a correr. Y es lo que hace. El presidente Santos en la carrera media maratón de Bogotá entró en el kilómetro 15. ¿Sí? Uno lo ve, va a entrar el presidente, pucha, yo llevo 15 kilómetros corriendo. Y se sale al 15 y medio, pero la foto, porque lo importante, no me vuelvo a los 3 circulitos, no es el ciudadano élite que está corriendo al lado de él, es al otro día 40 millones de colombianos que dicen, el presidente Santos corre. Claro, y él corre, pero no corre 21 kilómetros. Entonces, ni todos los días lo hace. Entonces, vuelvo. Pero Uribe dice que uno se levanta a las 4 cuando se acuesta a las 7 de la noche. En teoría se acostaba muy temprano, se acuesta muy temprano. 8 de la noche ya está. Pero la seguridad democrática nos llevaba a trasnochar por el país. Claro. No, pues entonces, digamos, el punto a lo que voy es que construye un mensaje basado en una palabra que era, digamos, la palabra era confianza, pero lo que había detrás era una percepción de trabajar, y manos duras, y muchos datos que eran lo que sustentaban seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Para la muestra, en cohesión social, 4.125 familias en acción, 3.200, y uno decía, miércoles. ¿Sí? Pero todo es un buen manejo de comunicaciones. No, insisto, no estoy diciendo que no lo haga, sino que está bien manejado. Puede ser que haya alcaldes que lo hagan mejor o peor, pero que no lo saben comunicar. Entonces, el mensaje del presidente Uribe, que es el ejemplo que traigo, si ustedes se dan cuenta, fue un mismo mensaje durante 8 años, cuando salió lo convirtió en los 3 huevitos, pero sigue siendo el mismo mensaje. Y arriba es cuando se reúne con Obama y en una servilleta pone en inglés, Security with Social Investment, Investment with Democracy, y la otra. Después lo grafica y lo pone grande en un tema muy mackenziano para tenerlo listo. Y abajo es una página que se llama wordle.net, wordle.net, donde uno coge cualquier discurso, cualquier documento en Word, lo pone y él le grafica las palabras que uno más usa. Seguridad, democracia, confianza. Esa página se la recomiendo porque es wordle.net, wordle.net. Entonces sirve para saber si el mensaje que uno está, entonces, discurso de presentación de la fundación, entonces uno lo pone ahí, dice, oiga, lo que más estoy hablando es articulación de sinergias y cosmovisión. Nadie. Word de palabra, el ley, sin la I. LE. Lo otro es que ese mensaje, y por eso quiero que trabajemos en eso, ese mensaje principal tiene unos mensajes de apoyo y siempre uno manda primero los mensajes de apoyo y después entra a la minucia del tema. Pongo un ejemplo. Andrés, ¿cómo es su casa? Yo podría decirles, yo vivo en un 7º piso, cuando ustedes entran a mi casa, abren la puerta que es pesadísima porque la pusimos blindada, porque Jesús en Bogotá es terrible, y se encuentran un jarrón que le regaló mi suegra, el cual, ustedes dicen, no sé cómo es su casa. Andrés, ¿cómo es su casa? Yo vivo en un 7º piso, en un apartamento de X metros, que tiene 3 cuartos. El principal, la alcoba de los niños y el estudio. Ustedes ya se imaginaron cómo es mi casa. Después, si me queda tiempo, puedo entrar a los temas. Muchas veces las fundaciones, el mensaje que tenemos es un mensaje que uno se queda en lo primero. Nosotros aportamos a la educación. Imagínate que tenemos un colegio que el colegio hemos logrado y 450 niños. No, venga, yo trabajo en
una fundación que tiene 3 programas, uno enfocado en educación, uno enfocado en salud y uno enfocado en ambiente. En educación, además, trabajamos 2 temas, educación en valores y educación en costumbres. Y entonces permite que el mensaje tenga cuerpo y después sí entra uno al detalle, porque si se meten al detalle, se van a perder y se pierden los otros. Entonces vamos a ver al señor presidente de la República. Presidente Álvaro Uribe, muchas gracias por esta entrevista a Notimex. Sergio, muchas gracias a usted, a Notimex, y un saludo lleno de respeto a todos los televidentes. ¿Qué pasa con la política que usted está siguiendo, que se conoce y la llaman aquí seguridad democrática? ¿Qué implica y cuáles son los resultados concretos que se han tenido? El país ha mejorado, Sergio. Hemos avanzado muchísimo. Falta mucho todavía, pero hemos avanzado muchísimo. Nosotros nos imaginamos a Colombia como esta figurita. Y aquí arriba escribimos una palabra, confianza. Para vivir en Colombia, para estudiar en Colombia, para trabajar en Colombia. Y la soportamos en 3 pilares: seguridad desde la democracia, inversión desde la fraternidad y cohesión social desde las libertades. Es muy importante la seguridad de la democracia porque marca la diferencia con proyectos de seguridad que... Voy a parar ahí, si se dan cuenta. Sale con una hoja en blanco que uno dice, ¿por qué sale con una hoja en blanco? ¿Cómo va a salir con una hoja en blanco? ¿No? Gracias, Sergio. Colombia es como esta figurita. Entonces hace eso. Lo segundo, cuenta cuáles son los temas y sabe cuál es su audiencia, que es mexicana. Entonces dice, seguridad desde la democracia, que marca una diferencia. Entonces le está diciendo, entonces él tiene claro el mensaje. En ese sentido, para ir cerrando, 10:56 y a las 11 tenemos nuestro tema, el mensaje es como un acordeón. Sirve para contarlo en 20 segundos en un ascensor o sirve para contarlo en 4 horas en un juego de golf. Y ya explico los otros 2 ejemplos. Entonces ustedes se pueden encontrar al gobernador del pueblo XYZ, tú eres de la fundación XYZ, ¿y qué están haciendo? Y uno dice, hijo de pucha, él va para el piso 20, yo iba para el 15, pero pues yo te acompaño hasta el 20, pero tengo 1 minuto para contarle el cuento. Si no tengo claro mi mensaje, voy a decir, no, gobernador, pues muchas gracias, entonces como usted, ya se bajó el viejo este. En un juego de golf, es el ejemplo, podría ser cualquier otro, pues qué bueno que me tocó jugar con usted. En el hoyo 1 tengo que contarle quién soy, en el hoyo 9 volver a contarle, en el hoyo 18. No puedo en el hoyo 1 decirle, entonces somos una fundación, en el hoyo 2 somos una fundación, en el hoyo 3 porque en el hoyo 4 me va a matar. Lo otro es las tarjetas de presentación. Parecen una bobada, pero ahí ya tiene que haber un mensaje. Carlos Enrique Cavalier, presidente de la fundación, de Alquería, su tarjeta dice gerente de sueños. Entonces se la entrega, entonces la dice gerente de sueños y él se echa un cuento. Gravitas, cuando se llama Gravitas, permite echar un cuento, ahora que somos el FBI más RTI, es más difícil como tal. Y finalmente el juego de ajedrez es el mensaje que uno no puede decir, pero es el que más importa. Yo en el juego de ajedrez no puedo decir, soy la fundación XYZ, le toca. No, es un juego de silencio, donde lo que habla es mi actitud y no lo que yo digo. Entonces yo puedo decir que soy una persona humilde, simple y demás, y salir en el Rolls Royce con el conductor que me está esperando, y no es creíble. No tengo ni el Rolls Royce ni el conductor. Entonces, Pero sí bien sencillo. el mensaje, iba a ser un chiste malo, el mensaje debe ser claro, conciso, consistente, creíble y persuasivo. Y el mensaje tiene que ser bien entregado. Y un buen mensaje bien entregado es como un chiste, por eso ni lo eché. Un mal chiste o un buen chiste mal contado, la gente dice, se lo tiró usted, es mucha bestia, ¿no? Un mal chiste bien contado, dicen, lo cuenta bien, pero el chiste es malísimo. Un buen chiste bien contado es lo que garantiza el éxito. Y lo otro que es esencial es saber entonces cuáles son mis audiencias. Si yo no tengo claro cuáles son mis audiencias, pues mi mensaje no va a ser. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo de Carolina. Si están en la reunión de la Asociación de Fundaciones Empresariales o en el Congreso Mundial, pues uno espera que haya un mensaje articulador que permita unir las sinergias y que muestre la transformación o la paz verdadera y sostenible que necesita el país. Si uno está
ante el diario ADN no entendió eso. Porque el diario sí, pero el lector no, entonces tengo que tenerlo. Y eso lleva a que el mensaje debe funcionar para niños, para adultos y más. ¿Cómo le explica a un niño qué es HSEQ? Que en todas las compañías está. Health, Safety, Environment, Equality. Si uno es capaz de explicarle a un niño que es que cuando tú vayas a jugar al parque, el columpio esté bien para que no te rompas y te salga sangre y no puedas jugar, le puedo estar explicando safety. ¿Cómo le explico a alguien qué es una fiducia? A un niño, papá, ¿qué es una fiducia? Entonces uno puede decirle, mira, es como si tú, ¿y por qué existen las fiducias? Entonces uno dice, mira, imagínate que tus amigos quieren comprar un balón, pero cada uno de los papás le dan platica por la mañana. Entonces la fiducia es como una alcancía que vamos a poner. Y todos los días ustedes van a meter una monedita. Y entonces cuando esas moneditas nos alcancen para comprar el balón, rompemos esa alcancía. Eso es una fiducia, claro. Los de Bancolombia dirán, y las monedas de 50 son nuestras, todas las que sobren, porque el que administra la fiducia algo tiene que ver. Ese ejemplo lo trae a colación porque Bancolombia es cliente nuestro y por lo tanto alguna vez en alguna discusión hubo que llevar. Entonces las audiencias, acá hay simplemente un ejemplo de cuáles son audiencias, puede ser gobierno nacional, organismos para ustedes multilaterales de vigilancia, otras ONGs, medios de comunicación, líderes de opinión, academia, es muy importante. Es un mismo mensaje, pero la seguridad democrática, para volver al tema, se llama seguridad democrática. ¿Cómo la explico? Va a ser diferente dependiendo de mi audiencia. Pero digamos que uno se puede cansar de decir lo mismo. Por ejemplo, mi fundación tiene muchos beneficios y muchas cosas que contar. Y yo a veces trato de ir contando como diferentes cosas para no decir siempre que somos una fundación que apoya la educación y que se toca la. Pero entonces la recomendación es no, tienes que estar cansada de dar el mensaje. Lo que puedes cambiar es el ejemplo, es decir, el ejemplo de la alcancía, si tuviera otra charla esta tarde, pues probablemente busque otro ejemplo, pero lo importante es decir, ustedes tienen que poder comunicarle a cualquier audiencia, si importa lo mismo. Entonces tú tienes que decir quiénes somos, y ya lo miramos. Hay 5 preguntas que siempre hay que decir y contestar, y hacia allá voy. Los ejemplos pueden cambiar. Uno no podría escoger 5 mensajes claves No. y los importantes. No, porque entonces hago la pregunta, ya sabemos cuál es el mensaje de Uribe, ¿cuál es el mensaje del presidente Santos? Prosperidad, paz, las locomotoras, al fin. Por eso, porque entonces digo, pues yo tengo 5 temas. Entonces hablo de locomotoras, después hablo de prosperidad, después hablo de inundación. Es que a veces depende de los públicos, uno tiene un mensaje. Por ejemplo, pero distinto. Por ejemplo, uno puede, si uno quiere hablar con otras fundaciones empresariales o con empresarios que conocen un poco, uno podría decir, hablar de la corresponsabilidad, de la triple cuenta de resultados. Si uno habla con beneficiarios, hablar de No, yo me iría por todo lo contrario, porque el mensaje es el mismo, lo que pasa es que lo puedes expandir, pero el mensaje inicial sigue siendo exactamente el mismo, es decir, corresponsabilidad, triple cuenta y lo que quieras. Lo que pasa es que, mejor dicho, la recomendación más lógica es transformemos corresponsabilidad en algo que todo el mundo entienda, transformemos triple cuenta en algo que todo el mundo entienda, pero, y ya lo verás adelante, siempre me toca contar quién soy. Imagínate que la audiencia es como un tío con Alzheimer. ¿Y usted quién es? ¿Qué es, mijo? Tío, el hijo de... y al otro día, ¿y usted quién es? Entonces uno no puede decirle al otro día, no, ya le conté, o decirle, no, soy la hija. No, usted no era el hijo. No, entonces hay que ser consecuente con el mensaje. Finalmente vienen unas tácticas dentro de la estrategia, que hay muchas, pero viene esto que es lo central. Me demoro 5 minutos para que podamos salir a tomar el refrigerio, y es ¿para qué queremos comunicar o para qué necesitamos comunicar? Y son las preguntas que quiero que ustedes se vayan contestando. En el refrigerio se vayan pensando, yo qué necesita mi fundación a la cual yo estoy a cargo. Necesita posicionarse, necesita visibilizarse, necesita existir, necesita diferenciarse, porque cada una puede estar en una etapa diferente y por lo tanto no hay una receta mágica que diga. Es decir, la alimentación de un bebé, de una niña de 2 años o de un adolescente es diferente y hay que entender que esa es la primera pregunta. ¿Qué necesitamos comunicar?
y para qué queremos comunicar. La segunda pregunta del ejercicio individual es que siempre hay que contestar estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y cuál es mi factor diferencial? Porque yo al final puedo comunicar quién soy. Soy una fundación. ¿Qué hacemos? Ayudamos al desarrollo del país. ¿Cómo lo hacemos? A través de un trabajo conjunto con las comunidades. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos de que el país necesita un soporte. ¿Para qué lo hacemos? Para que las comunidades tengan un progreso. ¿Y cuál es el factor diferencial? No, entonces, la manera real de contestarla no es el cliché de lo que acabo de decir, sino entrar. Y finalmente, ¿qué canales usamos y qué canales contamos? Y ya me devuelvo porque sé que esto es importante. Y la invitación a que construyan este triangulito donde viene el mensaje dividido en 3 grandes partes y en el centro deben tratar de resumir esto. Entonces en el centro uno cuenta quién soy, qué hago, para qué lo hago en una sola frasecita y después busca un punto 1 que va a ser la región donde actúo, punto 2 el diferencial y el punto 3 el para qué lo hago. Y entonces van a tener un mensaje que les sirve como fundación y como estructura sin importar en qué están. Entonces, echan el cuento, dónde actúan o a qué comunidades benefician más que la región, cuál es su diferencial y abajo para qué lo hacen. Esa es la invitación del ejercicio. Como dice Bianca, abajo itinerario, son las 11 de la mañana, el refrigerio de, ¿cuánto es, Caro? 15, 20, 15 minutos.